Probablemente ya te pasó algo así. Estás haciendo algo en la compu, por ejemplo, y te llega la notificación de un nuevo mail o, no sé, de esos newsletters a los que te suscribiste. Uno más que se suma a tu lista de no leídos y de por sí se te hace un nudo en el estómago pensando cuándo te vas a poder poner al día con esos contenidos. O de repente el celu hace un ruidito, miras la pantalla y ya tenés, no sé, 7, 8 notificaciones de contenido de YouTube, más las que se te juntan de Spotify, 3, 4, las que sean, y ni hablar de los chats que gritan por tu atención. Entonces decidí ya ahí ponerte a mirar un par de videos para que no se sigan acumulando. Y la situación es la siguiente. La verdad es que todos parecen interesantes y no querés quedarte con la duda de qué dicen. Pero en el fondo te come la ansiedad y además te come la culpa porque sabes que tendrías que estar poniéndote con ese gran pendiente que sabes que es importante para vos, pero ¿qué haces? Desvías tu atención para no quedarte afuera. Bueno, esto tiene un nombre y se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo. Y hoy vamos a estar hablando de cómo puede afectar tu bienestar. Te voy a compartir cómo fue mi experiencia particular, cómo pude ir por una alternativa un poco más saludable y también cuáles fueron los aprendizajes que todo este proceso me dejó. Empecemos por entender qué es el FOMO. Bueno, básicamente es el miedo a perderse algo, es el miedo a quedarse afuera. Digamos que a niveles moderados es un miedo transversal, ¿sí? Que nos afecta a todos y que siempre existió. Y casi todos podemos, en mayor o menor medida, medio que reconocernos en alguna de estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando un chiquito no quiere irse a dormir para no perderse la reunión de cumple que todavía está ahí en la sala o en el living. O cuando, por ejemplo, nos compramos algún accesorio o alguna prenda puntual para no quedarnos afuera de la tendencia. O, por ejemplo, cuando revisamos con bastante frecuencia las noticias para no sentirnos desinformados o desactualizados. Pero ¿qué pasa? Este síntoma hoy en día se está viendo como una forma de ansiedad cada vez más frecuente, y más que nada en relación a redes sociales en particular y a Internet a nivel macro. Y de esto te quiero hablar un poco hoy, para que veas si te sentís reflejado y también te quiero compartir algunas ideas y reflexiones para poder correrte del lugar. Y para eso quiero compartirte mi propia experiencia de lo que fui sintiendo en los últimos meses del año pasado, más que nada, y que decidí. Personalmente, yo no soy muy fan, no soy muy consumidora de redes sociales, ese tema lo tengo bien controlado. Pero sí esto del FOMO me pegó por otro lado y quiero contarte un poco por dónde pasó en mi caso, ¿ok? Resulta que, como quizás también te pase, estoy suscrita a varios newsletters, ¿no? Emails periódicos y tal, ya sean semanales o mensuales. Y el año pasado tuve una época de bastante movimiento y la verdad es que este tipo de mails se me fueron acumulando mal, ¿no? Tal como decía, en no leídos. Se me fueron acumulando básicamente, yo creo que porque uno sabe que no son urgentes, ¿no? Son medio que evergreen y uno los puede leer cuando quiera o cuando pueda. Así que medio que lo fui pateando por eso. El tema es que cada vez que miraba la bandeja de notificaciones, ¿no? Que es la bandeja donde se me juntan este tipo de mails, veía un montón de mensajes en negrita y me empezaba a sentir mal, así medio como que con una cierta ansiedad, preocupada, se sentía pesado y pensaba, ¿cuándo me voy a poner al día con todo esto? Y así pasaron meses y meses. Y reconozco que por un lado yo no les di la prioridad en mi agenda y que me fui enfocando en otras cosas, pero también estuvo bueno porque de alguna forma me permitió replantearme cómo venía sintiendo con todo esto, ¿no? Y qué cambio podía yo hacer para sentirme mejor. Así que un día agarré y decidí sincerarme conmigo misma con todo esto que me venía pasando y dije, ¿tiene sentido sentirme ansiosa por tener newsletters no leídos en mi bandeja de entrada? ¿Qué me está pasando con esto? Y no, definitivamente no lo valía. Y ahí pude ver de una forma muy clara, ¿no? Que lo que me estaba dominando mucho más era ese miedo a perder mi información, a quedarme afuera, ¿no? En definitiva, perderme qué decían esos mails adentro, si tendrían algo copado justo para mí, ¿no? Ese tip que estaba esperando. En fin, sumar más y más y más información y nada, nada que fuera a cambiar mucho mi vida. Entonces dije, ok.
esto lo quiero cambiar, esto definitivamente me lo quiero tomar diferente. Y entonces definí un día y horario para ocuparme de esto, ¿sí? Para cambiarlo. ¿Y qué hice? Empecé por hacer una lista a conciencia de los newsletters que realmente tenía ganas de seguir recibiendo y leyendo. Y te repito, a conciencia. Y con esto lo que quiero decir es que me puse a decidir en serio con qué contenidos quería quedarme, ¿sí? Me puse a elegir únicamente esos contenidos que sentía que realmente me resonaban, que me hacían sentir bien, más expandida, con linda energía. Esos contenidos que yo sentía que realmente me aportaban en algún sentido. Y por supuesto que acá hablo de info de valor dura, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, todo lo que es, por ejemplo, no sé, tips, hacks o metodologías y demás, de todas esas personas, de esos referentes grosos que me gusta seguir, que admiro, que acompaño, pero también contenidos de personas que me resultan muy, muy inspiradoras, por todo, por su forma de comunicar, por cómo se expresan, por cómo piensan, por su filosofía de vida, por la energía que me transmiten, por la sensibilidad, con el sentimiento con que escriben, bueno, todo eso. Y bueno, eso me llegaba de alguna manera y yo lo quería seguir recibiendo. El resto, chau. Ese fue el filtro que me puse a mí. Era el filtro más genuino y más sutil que pude encontrar para hacer esa selección de con qué sí quería quedarme y con qué no. Y bueno, y así fue. Literalmente, hice una listita que sí y que no, y cuando tuve los no, entré a cada uno de esos mails y después hice clic en el botón de suscribirse. Simple y al punto. Entonces, para repasar, decidí que me desuscribí del resto y lo tercero que hice fue definir una frecuencia de lectura para todos esos contenidos que sí quería seguir consumiendo y aprender a darles un lugar real en mi agenda. Y en paralelo, algo parecido me pasó con las notificaciones de YouTube y de Spotify en el celu. ¿Qué pasa? En la pantalla del celular se me juntaban bastantes notificaciones de contenidos que me gustan, que me encantan, de los temas que más me entusiasman, ¿no? En formato video, podcast. Pero bueno, seguir con esa cantidad de notificaciones no era sostenible. Y acá una aclaración. La recomendación siempre es desactivar las notificaciones. Todos los referentes de productividad, sobre todo productividad más radical, te lo van a recomendar. Y para serte sincera, yo todavía no llegué a ese punto. Todavía tengo algunas pocas notificaciones activadas, ¿sí? Pero lo que sí hice fue, de vuelta, hacer un filtro a conciencia de qué sí y qué no. Y en relación a contenidos específicamente, me quedé con muy pocas cuentas y canales con notificaciones activadas. De vuelta, son esos contenidos muy puntuales que no me quiero perder y por eso activo la notificación. Pero como ahora el número que me aparece es mucho más limitado, ¿no? Más controlado, ya no me genera esa ansiedad de, ay, no sé, se me sigue ampliando la lista, ahora se sumó este y encima con lo que tengo que sacar en la semana, bla, no. Ahora quien tiene el control soy yo. Y eso me dio mucha paz y mucha más liviandad. Después, obviamente, le voy a asignar un ratito de mi tiempo a ese contenido que quiero ver, en base a mi organización semanal y demás. Pero digamos que está todo mucho más controlado e intencionado que como era antes. Bien, ahora, ¿qué aprendizajes me quedan de esta experiencia? Por un lado, hoy en día se habla bastante del FOMO. Y más allá de que en mi caso no sentí ansiedad extrema o estrés o problemas de sueño, todo esto de la falta de disfrute o la dificultad para concentrarse, ¿no? Que puede pasar en casos mucho más graves del FOMO, ¿no? Entre otros tantos riesgos muy importantes que pueden aparecer. Bueno, ya para mí esto fue una alerta de lo que perderme de algo me estaba generando, ¿no? Y de cómo estaba afectando mi equilibrio. Y lo que rescato es el hecho de hacerme consciente de esto, ¿no? Y de alguna forma poder hacer un movimiento con intención que me sacara de ese lugar y que me ayudara a ganar más tranquilidad, a ganar más disfrute. Porque también se trata de eso, ¿no? De conectar con contenido que nos interesa, que disfrutamos y desde dónde lo estamos haciendo. Si desde el no quiero quedarme afuera o el, no sé,
che, realmente tengo ganas de leer esto, agarrar mi tecito, ponerme una linda música de fondo y ver qué tiene esta persona para decirme porque me encanta leerla. Totalmente diferente, ¿no? También, y como segundo aprendizaje, es esto del bombardeo de info constante que existe hoy en día, ¿no? Y si yo no pongo un filtro, si yo no pongo un parate, el afuera no lo va a poner. Y esto lo relaciono mucho con nuestro preciado tiempo, ¿no? Este recurso preciado e irrecuperable que tenemos llamado tiempo. Entonces es clave elegir a conciencia en qué vamos a invertir nuestro tiempo, que sea contenido de valor, pero de valor para nosotros, ¿ok? ¿Qué nos genera? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo nos sentimos después de leer o de escuchar a esa persona? Porque si vamos en el embale de lo que la afuera quiere imponer, y la verdad que estamos complicados. Es importante que seamos un poco más selectivos. Justamente estos días terminé de leer el libro Esencialismo del autor Greg McKeown, no estoy segura si se pronuncia así, y habla un poco de esto, ¿no? Entre otros temillas. Esto de ser selectivos, de poner filtros, de decir que no en sentido literal y figurado, de cuidar nuestro tiempo, nuestras prioridades, así que bueno, muy recomendado. Como tercer aprendizaje o reflexión, me puse a pensar, ¿qué estamos buscando en el afuera? Yo creo que a veces es esta cosa de consumir contenido esperando encontrar respuestas. ¿A qué? ¿Qué nos tiene inquietos? ¿Qué fórmulas buscamos? ¿Qué último tip queremos escuchar? ¿Qué nueva tendencia no nos queremos perder? ¿Qué expectativas propias o ajenas queremos suplir? No sé, por ahí es medio enroscado lo que estoy diciendo, pero en serio creo que en esto de consumir contenido de forma un poco indiscriminada implica un poco esta búsqueda de algo en el afuera y que sentimos que nos falta. Porque nos hacen sentir y creer que el afuera sabe más y que las respuestas están ahí cuando en realidad están adentro. En encontrar nuestro propio camino, nuestra propia fórmula, pasarlo por nuestra propia experiencia y no entrar en una carrera permanente y frenética de consumir más y más y más contenido. Así que ojo ahí, estemos atentos a poner estos límites y preservarnos un poquito más. Y como cuarto aprendizaje, y también un poco decantando de todo este proceso, me gustaría hablar del valor que le di al FOMO, que es el Joy of Missing Out, que es la contracara del FOMO. FOMO viene a ser nuestra capacidad de sentir tranquilidad al no estar en todo, el placer de perderse cosas y lo bien que se siente. Y esto, ¿no? Empezar a aplicarlo con pequeños movimientos, como este que hice yo de filtrar qué contenidos quiero consumir y cuáles ya no me interesan. Entonces, si en el FOMO la sensación era de sentir ansiedad por perderse algo, por quedarse afuera, el HOMO se siente más como, ok, si no estoy, recupero espacio mental, resguardo mi energía y está todo más que bien. Y este simple cambio de perspectiva fue buenísimo, me trajo un montón de beneficios. No sé, por ejemplo, menos ansiedad anticipatoria, más presencia en lo que estoy haciendo, más energía para lo que quiero ver crecer en mi vida, para mis prioridades, y también me trajo mucho más espacio mental real. Así que bueno, espero que el tema de hoy te haya resonado. Contame en comentarios si te pasa algo de esto, cómo lo vivís en tu caso, o qué cosas dejaste de hacer por placer de tardártelas. Y si tenés alguna otra estrategia para darle batalla al FOMO, si querés dejarla acá en comentarios para seguir sumando a la sabiduría colectiva. Si te copan los contenidos que vengo tocando, pero si te gustan de verdad, no como algo más para sumar a la lista, te invito a suscribirte y también a compartir este contenido con algún otro emprendedor al que le pueda servir este cambio de perspectiva que vimos hoy. Nos vemos la próxima con más contenidos sobre desarrollo personal para emprendedores lifestyle que buscan entrenar su español a través de una inmersión completa en el idioma. Abrazo y feliz vida.